Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Continuando con nuestro devocional diario, para hoy nos corresponde Mateo 2. Nuestro tema para hoy, alcanzando una estrella. Alcanzar una estrella en lo secular significa las metas que queremos lograr en nuestra vida, ya sea empresarial, familiar, espiritual. Sabemos que se necesita de esfuerzo, dedicación, entrega, paciencia y esperar, y sobre todo tener una buena actitud. Alcanzar una meta no suele ser fácil, pero se necesita también tener mucho optimismo. ¿Qué hacer para alcanzar una meta? Esto es lo que vamos a ver hoy, cómo podemos alcanzar una meta. Sabemos que las estrellas en su significado son muy altas, están en la inmensidad. Muchas veces decimos alcanzar una estrella. Es difícil, pero no imposible. Hoy lo he relacionado con alcanzar una estrella con relación a una meta que la podemos tener en nuestra vida. En este caso miramos una meta que está comparada con una estrella y qué haríamos para poder alcanzarla. En primer lugar, sería tener un propósito claro. Veamos el versículo 2 que nos dice en Mateo 2. Y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos para adorarlo. ¿Cuál era el propósito de los reyes? Era seguir la estrella hasta lograr encontrarla y luego venir a adorar al rey. El propósito claro era adorar al rey, adorar al Señor Jesús. ¿Cuál es tu propósito en la vida secular? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Quieres alcanzar una meta empresarial, una meta en una buena relación con la familia, una buena relación en la sociedad o una meta que quieras alcanzar en lo espiritual? Cuando hay un propósito no debe haber pretextos ni excusas para no seguir, porque sabemos que no va a ser fácil. Pero si nosotros tenemos ese propósito claro, no podemos buscar excusas ni pretextos. Se debe tener en cuenta que va a haber muchos obstáculos que se van a presentar, pero también debemos saber que si no nos importa como mucho ese propósito, entonces vamos a decaer, lo vamos a dejar a un lado. El propósito de los Reyes Magos era adorar al Señor Jesús. Entonces, ellos tenían su propósito claro. Por lo tanto, tenían que hacer ese esfuerzo de caminar tan largo, de tal vez de tener obstáculos en su vida, en su camino, porque no iba a ser un corto, eran de semanas y semanas hasta llegar a lograr ese propósito de llegar en la adoración al Rey Señor Jesús. Como un segundo punto, no temer. Veamos en el versículo 3, nos dice, cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó. El rey Herodes se turbó, se asustó, porque dijo, no, ellos dicen que hay un rey, que va a haber un rey y entonces me quitarán mi reinado. Y él se turbó, se asustó. Entonces, cuando hay ese propósito claro, se debe saber que va a haber muchas cosas, obstáculos y todo eso, pero no debemos temer. En primer lugar, porque hay en mi corazón que quiero lograr esa meta. En segundo lugar, que Dios está con nosotros y si hacemos todo lo correcto, Dios no nos va a dejar avergonzados ni tampoco nos va a abandonar. A veces en nuestra humanidad sentimos miedo,
eh, miedo, temor, que es cosa normal como seres humanos, nos da miedo enfrentar. Decimos, yo quiero, por ejemplo, alcanzar esa meta de tener una casa, podríamos decir. Podríamos decir que yo, ¿cómo voy a lograr? Pues para mí sería el ahorro, también no extendiéndose mucho en los gastos, mm, economizando. Eso sería de tener en claro el propósito que queríamos llegar a tener en esa casa. Entonces, da un poquito de susto porque nosotros sabemos que la economía es diferente, el trabajo es un poquito escaso en estas épocas. Entonces nosotros diríamos, tal vez con el trabajo que yo tengo, no puedo alcanzar esa meta de ahorrar y todo eso, pero teniendo nosotros debemos tener ese propósito y la organización que se necesita para lograr ahorrar y de ahí ya no tener miedo de decir, no, pues Dios nos va a ayudar y nos va a bendecir. Y si yo pongo mi propósito en manos de Dios, de seguro que Dios no nos va a dejar avergonzados. El miedo es normal en nosotros. Lo anormal es que nosotros nos dejemos dominar por ese miedo. Em, el rey se turbó, tuvo miedo. Dijo, no, hay alguien que va a robar mi reinado. Entonces, tuvo miedo. Y dice en el versículo 3, la parte B dice, y toda Jerusalén con él. O sea que él no fue el único que se turbó, que fue el único que tuvo miedo. Y asimismo, toda la ciudad se turbó con él. Entonces, no dejemos que otros con su temor nos desanimen. Hay muchas veces que dicen, no, si yo les cuento, mi propósito es tener una vivienda, mi propósito es ahorrar, mi propósito es organizarme económicamente para lograr esa meta. Pero hay personas que dicen, no, tal vez eso va a ser imposible. No, no dejarse que otras personas lo desanimen. Saber y tener claro cuál es su propósito y no tener miedo. Como un tercer punto, estar seguro de lo que se quiere alcanzar. Miremos en el versículo 4, nos dice, convocó entonces a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Si uno Si uno está seguro de lo que quiere alcanzar, esa meta que quiere alcanzar, es bueno consultar con alguien, pedir opiniones, unas opiniones diferentes, pero también debemos saber a quiénes vamos a consultar, porque pueden haber personas que por envidia le pueden decir, no, es que está mal, esto es imposible, y va a haber personas que no les va a gustar que nosotros logremos tener esa meta. Entonces, acá ellos preguntaron, el rey Herodes convocó a los principales sacerdotes, a los escribas y les preguntó dónde había de nacer ese Cristo. Entonces, porque él estaba asustado. Pero si nosotros estamos seguros, las respuestas que debemos recibir de las personas a quienes preguntamos deben ser exactas y debemos saber que con seguridad vamos a lograr tener esa meta.
La verdadera sabiduría es cuando nos acercamos a Dios, porque Él nos ha prometido que no nos va a abandonar ni tampoco nos va a dejar en vergüenza. Si nosotros, si preguntamos, si consultamos a alguien o pedimos consejos, debemos primeramente tener ese discernimiento de a quiénes vamos a preguntar. Y Dios es el único que nos va a dar la sabiduría y el discernimiento para poder seguir actuando. Como un cuarto punto se requiere esfuerzo. El versículo 8 nos dice, los envió a Belén y les dijo, vayan y averigüen con sumo cuidado acerca del niño, y cuando lo encuentren, avísenme. Se requiere esfuerzo. Alcanzar una meta se requiere mucho esfuerzo, dedicación, entrega. Miremos aquí que el rey les dice, vayan y averiguan, porque él no pudo ir él mismo, porque él dijo, no, venga, vamos y averigüemos dónde van a ser ese Cristo. No, él dijo, no, vayan, averigüen, o sea, vayan y hagan el trabajo por mí. Entonces, cuando uno quiere alcanzar esas metas, se debe esforzar y pedir ayuda, sí, pero también el esfuerzo debe salir de mí. Sabemos que buscar ayuda mutua nos va a aliviar la carga, es bueno, pero no debemos dejar que otros hagan todo el trabajo por mí y luego yo ganar al final el mérito. Entonces debemos esforzarnos. Herodes dijo, vayan y luego me avisan. O sea, ese trabajo no era fácil. Vayan, caminen lo que tengan que caminar y luego se regresan y me avisan. Entonces, eso no debe ser a mí, no debe ser así. Como un quinto punto, se debe ser honesto. La honestidad debe primar en todo lugar, en toda área de nuestras vidas, en nuestra vida secular, en la vida espiritual. Si somos honestos, de seguro todo nos va a salir bien. Cuando queremos lograr una meta, la honestidad debe estar entre nosotros. Versículo 8b. La parte B nos dice, para que yo también vaya a adorarlo. Ahí estaba siendo honesto él. Él dice, para que yo vaya a adorarlo. Pero la intención de él no era ir a adorarlo. La intención de él era irlo a matar porque él tenía miedo de de que alguien le quite su reinado. Entonces él no fue honesto con los reyes y decir, no, pues vayan, me avisan y yo voy. Pero él era con su intención de matarlo. Sabemos que la intención del rey era matar al niño Jesús. Voy a dar un ejemplo. Al crear una empresa, el empresario dice, voy a pagarles un salario, no los voy a hacer trabajar mucho, voy a darles todos los beneficios que se requiere eh, los que van a trabajar con él. Pero cuando no hay honestidad, sale con otras cosas. Dice, voy a pagarles el salario. Pero una persona deshonesta dice, no, es que la empresa no está funcionando bien, el salario que yo les estaba ofreciendo pues no me alcanza, debemos esperar, debemos trabajar más horas extras, pero no se las voy a cancelar. Y los beneficios, pues no, ya no puedo. Y saca mil excusas, mil pretextos para no cumplir todo lo que él ha dicho. Entonces ahí es el deshonesto. Y no debemos ser deshonestos, debemos decir
estar seguro de lo que debemos pagar, de lo que debemos hacer con nuestros empleados. Como un sexto punto, podríamos decir que la obediencia también es para alcanzar esa meta, va la obediencia. Y esta es cuando uno escucha advertencias. Miremos el versículo 12, nos dice, eh, pero como en sueños se les advirtió que no volvieran por donde estaba Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios les había hablado en sueños, les había dicho, yo conozco las intenciones del rey Herodes. Entonces, él es una persona deshonesta, es una persona mentirosa, a la cual, si ustedes regresan por el mismo camino, entonces mm, las cosas van a resultar mal. Asimismo, nosotros, cuando nos advierten, no haga eso en su empresa, todo lo que está haciendo está mal, recapacite, vuelva a empezar, vuelva a hacer las cosas correctamente. Nosotros debemos saber que son advertencias a las cuales nosotros debemos obedecer. En el versículo 4, en el versículo 14, perdón, nos dice, cuando él despertó, tomó de noche al niño, a su madre, y se fue a Egipto. Aquí está hablando de José, esposo de María, que Dios le reveló en sueños también. Y él obedeció, él no dijo, no, yo me voy a otro lado. Él obedeció y dijo, no, si Dios me revela que coja a mi esposa, coja a mi bebé y me vaya, entonces no importó la hora, no importó el tiempo, no importó la circunstancia, dijo, me voy. Y ahí estaba siendo una persona obediente. Nosotros cuando tenemos esa revelación, ya sea en sueño, ya sea por palabras o ya sea por eh, personas que nos dicen, no, tal vez está obrando mal, tal vez por ahí no es el camino que debe seguir. Nosotros debemos tener el discernimiento de si obedecemos o no obedecemos. El hombre advertido dice, el hombre advertido vale por dos. El soldado avisado no muere en guerra. Estas son adagios populares que se presentan en nuestra vida secular, pero también pasándolo a la vida espiritual, podemos decir, si Dios nos advierte algo, debemos obedecer, y si no obedecemos, debemos atenernos a las consecuencias y no buscar culpables para si nosotros nos sale las cosas mal. El versículo 13 nos dice, después de que los sabios partieron, un ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Miremos que ellos hicieron caso. Un ángel del Señor apareció en sueños y a José le dijo, huye. Muchas veces huir no significa que vaya a salir corriendo. Huir de pronto puede ser apartarse un poco cuando ve el peligro, hacer a un lado, no estar de necios, decir, no, si yo me metí en esto, voy a seguir por ahí. Pero si nosotros tenemos la advertencia de Dios, huir, hacerse a un lado, hasta recapacitar y hasta decir, no, pues si me están diciendo que por ahí no es,
pues tener un poquito de conciencia y decir, no es ahí, y apartarse muchas veces hasta que pase la tormenta, se podría decir, o el peligro. Eso es huir. Esto significa, el huir significa ser valientes, sensatos. Para alcanzar una meta debemos tener en cuenta que no será fácil, nunca va a ser fácil, porque nosotros comparamos una meta con una estrella, que muchas veces es inalcanzable, pero las metas cogidos de la mano de Dios no van a ser inalcanzables. Las metas, cuando uno nos proponemos y sobre todo si ponemos nuestros planes en las manos de Dios, no van a ser inalcanzables. Si nosotros vamos a tener obediencia, vamos a ser honestos, nos vamos a esforzar, vamos a estar seguros de lo que queremos, no vamos a temer, entonces de seguro que vamos a alcanzar esas metas. Aquí este tema es comparado una estrella con una meta. Entonces debemos saber que si las estrellas son difíciles de alcanzar, las metas no, porque nosotros vamos a estar cogidos de la mano de Dios y poniendo nuestros planes dentro de las manos de Dios. En lo espiritual, la meta que iban a alcanzar era representada por una estrella. Miremos qué nos dice el versículo 23. Allí se estableció en una ciudad llamada Nazaret, para que se cumpliera lo que fue dicho por los profetas, que el niño habría de ser llamado Nazaret. Esa era la estrella que los Reyes Magos siguieron. Su propósito era alcanzarla, para mirar que de esa ciudad tan pequeña, esa ciudad que, como dice, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá una guía que apacentará a mi pueblo Israel. Esa era la meta, la meta de los Reyes Magos, esa meta que Dios quería que alcanzaran. Esa estrella era la que les iba a, que les iba, los iba a guiar donde tenían que ver a ese rey de reyes que era, fue y es dueño de todo el universo, rey de reyes, señor de señores, hasta el tiempo de hoy. Entonces, Dios siempre estuvo con ellos, guiándolos, diciéndoles, vayan por un camino, regresen por otro. Esa es la protección de Dios. Cuando nuestra meta, representada por una estrella, la queremos alcanzar, y asimismo Dios con nosotros, eh, no, no nos va a dejar avergonzados. Y siempre, si nosotros nos acogemos a las manos de Él, ponemos nuestros planes, nuestras metas en manos de Él, nunca nos va a desamparar. Entonces, este es el mensaje para hoy. Somos Iglesia, Soldados de Jesucristo, un ministerio de apoyo y estudio bíblico que quiere conservar y preservar la palabra de Dios. Sabemos que la palabra está escaseando cada día, pero nosotros hacemos eso como ministerio. Somos un ministerio de apoyo y estudio bíblico. Los esperamos en una próxima edición. Que el Señor los continúe bendiciendo.